este acuerdo con la Unión Europea. 26 años, Pablo, de idas y venidas para que se pusieran de acuerdo los distintos gobiernos que fueron pasando en todos estos años entre el bloque de la Unión Europea y el bloque del Mercosur. Se crea a partir de lo que se aprobó en estas últimas horas un mercado de nada más y nada menos que 700 millones de personas. 700 millones de personas mucho. entre la Unión Europea ¿Y nosotros? y Mercosur, y esto representa el 35% del comercio mundial. Básicamente en dos líneas, ¿qué va a pasar? La Unión Europea va a eliminar el 92% de los aranceles de productos que llegan desde el Mercosur. Vamos a vender más productos vinculados a la agricultura, ganadería, energía y muchos que afectan a las economías regionales van a ser beneficiados. Lo industrial por ahí va a tener que reconvertirse y hoy lo que tenemos es una relación en la que nosotros exportamos entre 9.000 y 10.000 millones de dólares a la Unión Europea, Argentina digo. Solo nosotros. Y recibimos entre 11 o 12.000 millones de importaciones desde allá. Es decir, hoy tenemos un déficit de 1.500, 2.000 millones de dólares por año que esperamos se pueda revertir. Los cálculos dicen que esto sería un poco más beneficioso para la Unión Europea, que podría aumentar sus ventas en un 39%, pero el Mercosur podría aumentarlas en un 17 o 18%. Vamos a saludar a Jorge Vasconcelos, que es un economista muy importante de nuestro país, de la Fundación Mediterránea, por algunos temas puntuales y para saber si esto realmente nos va a reanimar, porque económicamente Argentina tiene que salir a vender y a que nos entre dinero, ¿no? Jorge, Paulo Vilouta y Candelaria de la Sota, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué están? ¿Cómo están? Buen día. Bien, nosotros muy bien. ¿Es un acuerdo auspicioso o tiene un buen título, un buen formato, pero hay que profundizarlo? En realidad son cosas que hay que hacer, pero nunca dan resultados inmediatos. Pero una mayor integración de Argentina al mundo es como una condición necesaria para aspirar a que el país pueda empezar a crecer a un ritmo sostenido, que pueda haber más inversiones, más productividad, porque inversiones en tecnología, especialización de empresas. O sea, son cosas que hay que hacer, que Argentina siempre estuvo bastante remisa a hacerlo, o la dirigencia política, y también en algún sentido la dirigencia empresarial estuvo remisa a hacer este tipo de acuerdos. ¿Por qué? Pero bueno, porque el problema de una economía más abierta es que hay que ser muy productivo y muy competitivo, porque si no, obviamente se pierde mercado frente a la competencia externa. Pero desde el punto de vista del crecimiento de mediano y largo plazo, es imprescindible. Si uno mira el listado de países que pasaron de países emergentes a países desarrollados en los últimos 30, 40 años, todos esos países tienen una cosa en común, que es que se insertaron más en la economía mundial. Estamos hablando, no sé, de Israel, Corea del Sur, Finlandia, España, Australia, Nueva Zelanda. O sea, sin una mayor integración a la economía mundial es muy difícil que existan inversiones en productividad y que aumente la competitividad y que aumente el empleo privado en los sectores donde se es competitivo. Y la otra cara es el caso de Gran Bretaña. O sea, Gran Bretaña, hablando de Unión Europea, ¿no? Gran Bretaña aprobó a fin de la década anterior la salida de la Unión Europea, el famoso Brexit. Y bueno, y hay estudios académicos que muestran que al haberse salido de la Unión Europea, la pérdida de dinamismo de crecimiento de Gran Bretaña es notable. O sea, si hubiera seguido dentro de la Unión Europea, Gran Bretaña en los últimos 10 años hubiera crecido un 8% más de lo que creció. O sea que es evidente que mayor integración es positivo para el crecimiento, pero la competencia tiene costos, tiene esfuerzos, a veces hay problemas de corto plazo, pero sabemos que los beneficios de largo plazo y de mediano plazo son claros para una mayor integración. En ese sentido le iba a preguntar, ¿qué es lo que observa respecto de este acuerdo entre Unión Europea y Mercosur? ¿Hay sectores perdedores y sectores ganadores? ¿O los tiempos permiten que se vayan acomodando aquellos que de repente, como la industria local, pueden no estar tan beneficiados? Sí, es un acuerdo donde hay muchas cláusulas, digamos, va a ocurrir en cuentagotas, la tendencia va a ser positiva, pero va a ser lento el proceso, porque hay de los dos lados
como muchas cláusulas que dicen, bueno, si las importaciones originadas en la Unión Europea crecen por encima de determinado ritmo, vamos a poner algunos cupos, y lo mismo ocurrió del lado de la Unión Europea. La tendencia positiva va a ser lenta, pero hay claramente dos motivaciones que antes no estaban en Europa, que explican en parte la predisposición de estos países a firmar este acuerdo. La primera cosa es que hay muchos análisis que muestran que hay anquilosamiento en el crecimiento de los países que forman parte de la Unión Europea, que necesitan más incentivos, más énfasis en la productividad. Y la otra cosa fue Rusia, o sea, Europa es un país, es una región muy dependiente de las importaciones energéticas. Cuando Rusia invade Ucrania, todo el mundo dice, bueno, Rusia no es un socio confiable, no, claro, para comprarle todo el gas que necesitamos. Entonces, en parte eso también disparó la posibilidad de acuerdos como este, que venían tratándose hace muchos años y nunca se concretaban. Y de hecho hace poco salió una noticia vinculada con la predisposición de una compañía energética alemana a firmar un compromiso de compra de gas natural licuado proveniente de la Argentina, lo cual puede ayudar a financiar las inversiones que hacen falta para sacar el gas de Neuquén y transportarlo hasta las costas de la provincia de Río Negro, y de ahí exportarlo en forma licuada a la Unión Europea. O sea, eso me parece que va a ser una de las cosas que más rápidamente se van a ver. Ojalá. Pero ojalá. Todo con cautela. Exacto. Y bueno, son cosas que llevan tiempo. Exacto. Le hago la última y lo aprovecho, más allá de esta opinión de la Unión Europea. ¿Cómo está viendo en líneas generales la economía? Porque veo dos bandos, ¿no? Lo que dicen, el 4,4 año pasado es bueno, algunos sectores bien y otros mal. El cierre de FATE tal vez simboliza un momento muy delicado. ¿Cuál es su opinión, Jorge? Bueno, ahí hay dos temas. Uno, desde el punto de vista político, esta andanada, digamos, contra los empresarios de parte de figuras del gobierno, en realidad no es bueno porque desdibuja el diagnóstico. O sea, el problema de Argentina, de ser una economía cerrada, viene de hace mucho, pero se intensificó notablemente desde el 2011, cuando se implantaron los cepos al comercio exterior y a los movimientos cambiarios. Y Argentina, que era un país cerrado, se encerró mucho más desde el 2011 en adelante por los cepos. Entonces, muchas de las cosas que pasaron, esto de los neumáticos carísimos en el mercado interno, etcétera, se explican por un problema de política económica, que fueron esos famosos cepos. Y bueno, los empresarios trabajan bajo las reglas vigentes en cada momento. Yo creo que ahí la cuestión de enfatizar que los cepos fueron una pésima noticia para la economía argentina y que todavía pagamos los costos de esa herencia en menor productividad, en menor inserción, eso queda desdibujado por este tema de personalizar la cuestión. Claro. Después, la otra es el tema del crecimiento. O sea, efectivamente hay mucho debate. Yo creo que en el 2026, este año, la economía va a crecer algo más del 3%, no mucho más del 3% contra el año pasado, pero lo que pasa es que ahora cuesta más, porque el año anterior la inflación bajó muchísimo y hubo algún rebote de la economía. Y este año la inflación va a bajar mucho menos. Claro. Y el rebote tampoco va a ser tan intenso, digamos. O sea, venimos de una inflación el año pasado del 31% y posiblemente este año tengamos 27%. O sea, reducimos 4 puntos nomás la inflación de un año para el otro, y entonces aparecen más los costos digamos, de ese proceso de llevar la inflación a un nivel internacional, cuando los beneficios del crecimiento se muestran como más moderados y sobre todo se muestran como muy dispersos. O sea, el problema es que en Argentina esta herencia de tantos problemas, una de las evidencias más claras es que tenemos 16 millones de personas viviendo en el AMBA ampliado, digamos, capital, gran... Y el empleo no se está generando ahí. El empleo se está generando en San Juan, en Neuquén, en Salta.
Exacto. Entonces, esa reconversión es dolorosa en términos de relocalización de recursos, de personas, etcétera, pero realmente es muy difícil pensar que pueda haber capacidad en el conurbano de crear empleos genuinos a buen ritmo. O sea, la dinámica está en otro lado y eso es parte de los costos de la reconversión, pero son costos que, repito, hay que hacerlos, hay que enfrentarlos, porque si no pasa lo que pasó con Gran Bretaña, digamos, Sí. se separó de la Unión Europea Y se quedó empezó atrás. a crecer menos y se quedó atrás. Jorge, un gusto escucharlo. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes por la Muchísimas conversación. gracias. Que tengan buen día. Jorge Vasconcelos,